Bueno chicos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a empezar con la asignatura de hoy del tema de derivadas, ¿ya? Vamos a ver el tema de lo que tenga que ver con la definición de la derivada. Vamos a plantear simplemente lo que son ejercicios, ¿ok? Primeramente, si nosotros tenemos en este caso una función f de x cualquiera, ya sea por ejemplo una función f de x, tal vez x al cuadrado más x más 1, una función común, ¿ya? La derivada de la función denominada de la siguiente manera, f' de x, o también puede ser en este caso derivada de la función respecto de x, ¿ya? Esto acá simplemente va a ser al límite cuando un incremento de x tiende a 0 de la función incrementada menos la función original sobre el incremento de x, ¿ya? Este incremento también puede ser denominado h, ¿ya? Con incremento o puede ser simplemente h, ¿ya? Cualquier cosa. Entonces, dada esta función de acá, f de x cualquiera, debemos de encontrar en este caso una función incrementada. ¿Cuál es esa función incrementada? Denominado, por ejemplo, una función como máquina, ¿ya? Es que a cada x hallada estamos modificando su valor. Entonces, simplemente, ¿cómo sería? A cada x encontrada, ya no va a ser x, sino esa función x más el incremento de x. A cada x existente, x más delta x de x más x más delta x más 1, ¿ya? Técnicamente así sería, ¿ya? Realizando lo que son tipo de ejercicios primeramente de su práctico, tal vez no se lo han dado, pero futuramente sí lo van a hacer, ¿ya? Vamos a considerar estos ejemplos. El inciso, bueno, número 1, ya vamos a tener que f de x es igual a 2 por el logaritmo de 5x menos 1 más 4, ¿ya? ¿Qué me dice? Me dice hallar la derivada por definición. Por definición. ¿Qué me dice la derivada por definición? Me dice de que tengo que calcular el límite cuando este tiende a un incremento, ¿ya? Derivada por definición es que simplemente el límite cuando ese incremento de x tiende a 0 de esa función x más el incremento menos la función original sobre el incremento de x, ¿ya? Entonces, ¿qué nos falta hallar acá? Simplemente la función incrementada, sea f de x más el incremento de x es igual a 2 por el logaritmo de 5 más x más el incremento menos 1, todito esto más 4. Y evaluamos el límite, o sea, técnicamente esto es igual a la derivada, ¿ya? O sea, entonces, la derivada f' de x es igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0, ¿ya? De la función incrementada, ¿cuál sería? 2 logaritmo de ¿qué? De 5x más el incremento de x menos 1, todito esto es simplemente más 4, menos la función original del ejercicio, sea este, menos 2 logaritmo de 5x menos 1, ¿ya? Todito esto más 4. Todito esto de aquí sobre el incremento de x. Entonces, ¿qué hacemos? Ante todo, ¿no? F' de x, tenemos que aquí considerar las propiedades fundamentales del límite, sea el límite de una suma, el límite de un logaritmo, el límite de una constante por una función, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos acá? Límite cuando delta x tiende a 0 de ¿qué? 2 logaritmo. Aquí aplicamos lo que es propiedades atributivas, ¿no? ¿Qué sería? 5x más 5 delta x menos 1 más 4.
menos 2 logaritmo de ¿qué? 5x menos 1 y todito esto es más 4. Todito esto de acá, delta x. ¿Qué más tenemos? Esto con esto, bueno, perdón, me lo había olvidado. Estamos aquí aplicando este menos, tanto aquí como acá. Menos 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? F' de x es igual a ¿qué? Límite cuando delta x tiende a 0 de 2. Estamos así haciendo esto con esto se va y este 2 encontrado acá, ya lo estamos expresando factorizando. Logaritmo de ¿qué? De 5x menos 1 más 5 delta x. Todito esto menos el logaritmo de 5x menos 1. Todito esto de acá, delta x. Bueno, ante todo debemos de considerar también derivaciones por tablas, ¿no? Por ejemplo, si no conocemos unas derivaciones por tablas, ya debemos de considerar, ¿no? En este caso, cómo se resuelven este tipo de límites, ¿ya? Por ejemplo, el más conocido en derivadas siempre es el logaritmo natural, ¿ya? Sea el logaritmo natural de una función de x cualquiera es igual al logaritmo en base de esa función cualquiera o simplemente x. Si nosotros acá tenemos el logaritmo de x, se sobreentiende que aquí tiene en base 10. Entonces simplemente ¿cómo sería? Logaritmo en base 10 de x. Si yo quiero acá, ¿ya? Si yo quiero acá convertirlo a un logaritmo de x, esta función de acá se llama lo que es a la propiedad del logaritmo de cambio de base. ¿En qué consiste eso? Sea un logaritmo en base a de b, una función cualquiera, o bueno, también yo puedo notarlo de la siguiente manera, logaritmo en base b de a, cualquier cosa, ¿no? El cambio de base, ¿qué me indica? Que el logaritmo de un exponente cualquiera, logaritmo en base cualquiera, perdón, ¿ya? De c de un argumento a, esto va a ser exactamente igual a eso mismo, pero como argumento b. Eso se llama lo que es logaritmo por cambio de base, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? Si yo tengo acá un logaritmo de x cualquiera, ¿ya? ¿Cómo puedo expresarlo? En primer lugar, tenemos que considerar que el logaritmo natural, ¿ya? El logaritmo natural es el logaritmo en base e. Si yo quiero expresarlo en este caso, el logaritmo en base e de una función de x cualquiera, ¿ya? Simplemente debo de expresarlo de la siguiente manera. Sea, por ejemplo, que yo quiero, ¿no ves? Expresarlo este logaritmo de x, logaritmo en base 10 de x. Si yo quiero expresar como logaritmo en base a otra, tengo que cambiarle lo que es el exponente. Poner lo que es otro exponente cualquiera. ¿Cuál es ese exponente para convertir el logaritmo natural? Simplemente e. Entonces, ¿cómo sería? Logaritmo en base e de x sobre el logaritmo en base e de 10. Sea b, este 10 encontrado aquí, y sea esta x encontrada acá, ¿qué tengo que hacer? Simplemente esta x va a estar expresada como a, pero con una c inventada, pero esa inventada yo quiero elevarlo a exponer un, ¿cómo se llama? Yo quiero elevarlo a, ¿cómo se llama? A un logaritmo natural, por lo tanto sería el logaritmo en base e, ¿ya? Esa c le estoy poniendo una base cualquiera, ¿ya? Así que podemos decir que el logaritmo de 10 de x transformado cambio de base sería simplemente el logaritmo de x sobre el logaritmo de 10. Hasta aquí, chicos, esto de aquí es algo, disculpen, ¿no? Pero es algo de colegio, pero igual de todas formas se los explico y espero que les hayan entendido. De todas formas, ¿tienen alguna pregunta respecto a esto? Solamente aplicando teoría, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a esto? Se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, como decimos, cambiamos el logaritmo, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos
Tenemos entonces de que f' de x va a ser igual a la constante. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un 2, ¿ya? Y va a ser entonces el logaritmo de una constante, perdón, el límite de una constante de una función, o sea, esta constante 2, ¿ya? Es igual a la constante por el límite de la función. ¿Cuál es la función? En este caso es logaritmo de todito esto. ¿Pero qué hemos dicho que es logaritmo? Vamos a hacer que sea el logaritmo de x. O sea, todito este argumento encontrado acá es como si fuera su x, ¿ya? Es como si fuera su x. Entonces, ¿cómo sería? Logaritmo natural de todito eso. ¿Cuál es todito eso? 5x más 5 delta x menos 1. Todito esto sobre el logaritmo natural de 10. Y menos todito eso. Menos el logaritmo de 5x menos 1. Todito esto sobre el logaritmo de 10. A ver, también está bien escrito. Y esto es sobre el delta x. Y ahora este logaritmo de 10 es una constante, ¿cierto? Una constante arbitraria cualquiera. Así que, ¿qué tenemos? F' de x va a ser igual a 2 sobre el logaritmo de 10 por el límite cuando delta x tiende a 0 de ¿qué? Logaritmo de 5x más 5 delta x menos 1 menos el logaritmo de 5x menos 1, todito esto sobre delta x. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Me siguen? Espero que sí. Bueno, considerando ahora ya cómo realizar esto, también debemos de entender o debemos de familiarizarnos ya todo lo que tenga que ver con propiedades de logaritmos. Primeramente, logaritmo de un producto a por b es igual a la suma de sus logaritmos. Un logaritmo de un cociente es igual a la resta de sus logaritmos. Ya vamos a ponerlo aquí. Bueno, un logaritmo de x o cualquier cosa elevado a un exponente a cualquiera, este exponente va a pasar como base por propiedad del logaritmo, ¿ya? Y si yo tengo, por ejemplo, la raíz de exponente n de un logaritmo de x, esto técnicamente va a ser igual al logaritmo de x elevado a un medio, o a 1 sobre n, perdón, 1 sobre n, donde n es el exponente, ¿cierto? Y esto siempre va a ser 1 sobre n, ya, del logaritmo de x. Bueno, esa n parece un h. Ay, disculpar. Ahí, ya. Entonces, dado esto, ya puedo decir de que tengo algo, ¿no? ¿Cómo tenemos? Simplemente tenemos que la derivada, o sea, f de x, se iguala a esa constante 2 sobre el logaritmo de 10 por el límite cuando delta x tiende a 0 de ¿qué? Esto de acá es una resta de logaritmos, ¿cierto? ¿A qué va a ser igual? Al logaritmo de un cociente. Entonces, ¿qué tenemos? Logaritmo de un cociente, sea 5x más 5. Bueno, vamos a ordenarlo. Va a ser entonces 5x menos 1 más 5 delta x. Todito esto sobre 5x menos 1. Y todito esto está sobre delta x. ¿Están de acuerdo de que este delta x yo lo puedo escribir de la siguiente manera? Sea f' de x es igual a 2 sobre el logaritmo de 10 por el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 sobre delta x por el logaritmo de 5x menos 1 sobre 5x menos 1 más 5 delta x sobre 5x menos 1. ¿Están de acuerdo que lo escriba así?
¿Me siguen por si acaso? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Chicos. Bueno, espero que sí, ¿ya? Entonces, esto con esto se va y simplemente va a quedar lo que es un 1. Así que f' de x va a ser igual a 2 sobre el logaritmo de 10 por el límite cuando delta x tiende a 0 de el logaritmo de 1 más 5 delta x, todito esto 5x menos 1 elevado a 1 sobre delta x. O sea, este 1 sobre delta x está pasando como exponente, ¿no ven? ¿Para qué hago todo esto? Para cumplir lo que es un límite en particular. ¿Cuál es ese límite en particular? El límite cuando delta x o cuando cualquier cosa está tendiendo a 0 de 1 más delta x, todito esto sobre 1 sobre delta x. ¿Y esto aquí es igual? Simplemente a e. ¿Para qué hago esto? Para que este logaritmo se simplifique, ya que el logaritmo de e simplemente es igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta acá? Tengo que hacer referencia a que 1 sobre x ya lo tengo. Pero ¿qué más me falta? Me falta completar lo que tengo acá, este numerador y este denominador. ¿Y qué tengo? Tengo simplemente 1 sobre delta x. Así que sigo, ¿no? F' de x o la derivada 2 logaritmo de 10 por el límite cuando delta x tiende a 0 del logaritmo de ¿qué? 1 más 5 delta x sobre 5x menos 1. ¿Qué me falta aquí, chicos, para poder completar este límite? Porque no se olviden, ¿no? Este numerador tiene que ser exactamente igual a este denominador. Y este denominador tiene que ser exactamente igual a este numerador. ¿Qué me faltaría aquí en este 1 sobre delta x para poder llevarlo a este límite conocido? Les pregunto. Tal vez José Quintanas, Sebastián Claure, Jezabel Rodríguez, Leonardo Felipe. ¿Alguien sabría? Multiplicar por 5 delta x y 5. Perfecto. Tengo que multiplicar por 5, ¿para qué? Para que este numerador sea exactamente igual al denominador de acá. ¿Cómo sería? 1 sobre delta x multiplicar por 5 sobre 5. Ya que no se olviden que no tengo que alterar la función. Ya que 5 sobre 5 simplemente es igual a 1, ¿cierto? Porque simplificando simplemente me va a dar 1. Así que, dado esto, ya tengo algo. Pero entonces, ¿qué más me falta aquí? Me falta el denominador, ¿cierto? Este 5x menos 1, ¿qué me faltaría? ¿Qué me falta hacer? Tengo que multiplicar tanto arriba como abajo. 5x menos 1 sobre 5x menos 1. ¿Y qué tengo? F' de x es igual a 2 sobre el logaritmo logaritmo natural de 10, perdón, de el límite de un logaritmo es igual al logaritmo del límite, por propiedad del límite, ¿ya? Va a ser entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 más 5 delta x sobre 5x menos 1. Todito esto está elevado ¿a qué? A lo que nos conviene. ¿Qué nos conviene? Tener exactamente el mismo denominador de este numerador encontrado acá. ¿Cuál sería? 5 por delta x. 5 por delta x. Toditos como numerador. El número tiene que ser exactamente igual al denominador.
¿Cómo sería? Entonces 5x menos 1. Y esto, ¿a qué está multiplicado? A lo que sobra, ¿no? ¿Qué nos sobra acá? Nos sobra lo que es el 5 y nos sobra lo que es el 5x menos 1. ¿Ya? Si ustedes no están de acuerdo o dicen, pucha, creo que lo estoy haciendo mal o algo por el estilo, ¿qué hacen? Simplemente ustedes simplifican. Este 5x menos 1 va a estar expresado con este 5x menos 1, ¿cierto? Este 5 con este 5. Y solamente, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar delta x. Me va a quedar exactamente igual a esto. El punto es no alterar la función. Simplemente realizar artificios matemáticos, ya sea, por ejemplo, multiplicación, divisiones, para no alterar la función y llevarlo a lo conocido. ¿Cuál es ese algo conocido? Simplemente el límite evaluado de esta manera, que es igual a e. Entonces, chicos, ya que tenemos esto, o sea, el mismo numerador con el mismo denominador con el mismo numerador de este estilo, ¿esto a qué va a ser igual? Simplemente va a ser al logaritmo de e. F' de x es igual a 2 logaritmo de 10 por el logaritmo de ¿qué? De e. Pero ¿qué nos sobra? Nos sobra el 5 sobre 5x menos 1, y eso también tenemos que evaluarlo en el límite de 5 sobre 5x menos 1. Y ahí está. Esto que está acá, te podemos decir que como no existe ningún delta x aquí, podemos decir que el límite de una constante. Y el límite de una constante es esa misma constante. Así que, ¿qué tenemos? F' de x va a ser igual a 2 sobre el logaritmo de 10 por el logaritmo de e. Y esto lo puedo sacar, sirve por propiedades de logaritmos, ¿no? Va a ser 5 sobre 5x menos 1. Ahora, consideramos la propiedad del logaritmo consistente, ¿no? Que es esta que está aquí. ¿Y qué tenemos? F' de x va a ser igual a 2 sobre el logaritmo de 10 por 5 sobre 5x menos 1 multiplicado por el logaritmo de e. El logaritmo de e que es igual a 1. ¿Y qué tenemos? Simplemente la derivada de esa función, por definición, va a ser 10 sobre el logaritmo de 10 por 5x menos 1. Ya acabaría el ejercicio. 5 por 2, 10, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio? Yo tengo una duda. Dígame. La parte de la izquierda, ¿cómo le sacó? Me perdí en esa parte. El 2 sobre... ¿Este? Un poquito más abajo. Ajá, 2 sobre el logaritmo de 10. Logaritmo natural de 10. Esto es una propiedad del logaritmo. Sea primeramente el logaritmo natural de algo, de cualquier cosa, simplemente va a ser el logaritmo en base e de x. ¿Ya? Y cuando no tenemos ningún logaritmo, o sea simplemente el logaritmo así log de x, se sobreentiende que existe el logaritmo en base 10 de x. Como nosotros tenemos en este caso un límite conocido, sea este límite encontrado acá, que es igual a e, y nuestra misión es llevarlo a este logaritmo de igual a 1, ¿ya? ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder llevarlo? Como todo está en funciones de log, o sea en logaritmo, lo que yo hago es un cambio de base. Si yo tengo en este caso el logaritmo en base b de a, el cambio de base por fórmula me diga que va a ser el logaritmo de c, una nueva base cualquiera, de un argumento a, y esto va a estar dividido sobre el logaritmo en base de ese de cualquiera que habíamos argumentado anteriormente, de la base expresada aquí. Esto es por fórmula, ¿ya? Así que, como todo esto está expresado como logaritmo en base 10 y logaritmo en base 10, y yo quiero elevarlo a un logaritmo natural, hago el cambio de base. Entonces, esta c
la voy a llamar E. ¿Qué va a afectar? Esta A encontrada acá está expresada como esta A que está acá. Y esta C es una cosa cualquiera, ¿no? Sea entonces esta X va a estar allá de aquí. Y esta C lo estoy definiendo yo. ¿Cuál sería esa? Simplemente E. Y este 10 encontrado acá es como si fuera tu B que encontrada acá, que aquí está, ¿no? Entonces ese 10 lo traslado acá y pongo esta misma C que yo mismo definí. ¿Cuál es esa C? Simplemente E. ¿Para qué? Para poder llevarlo a un logaritmo natural. Sea, por ejemplo, el logaritmo natural de este estilo. Entonces, ¿cómo sería eso? Sería simplemente el logaritmo de X sobre el logaritmo de 10. Y simplemente reemplazo acá, ¿no ven? Entonces, ¿qué va a hacer acá? El logaritmo de todito esto, o sea, hacer referencia que absolutamente todito esto de acá fuera tu X. Cualquier cosa, ¿ya? Y esto sería de esta manera. ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta respecto al ejercicio, chicos? Bueno, vamos a ir con otro, ¿ya? Número 2. Sea una función f de x cualquiera que es igual a ¿qué? A 4 seno de 5x más 3. Ahí no es. Ahora, ¿qué me pide allá? La derivada. La derivada por definición sea f' de x, o que también esto sea la derivada de esa función f de x respecto a x. ¿Ya? Se denomina como f' de x. Y esto va a ser igual al límite cuando un incremento de x está tendiendo a 0 de la función incrementada menos la función original, todito esto sobre ese incremento. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta acá? Aquí ya tenemos la función f de x, sea esta de aquí. ¿Qué nos falta? Nos falta la función incrementada, ¿cierto? Así que, ¿cómo sería esto? Simple. F a cada x, ya la trato como función como máquina, ya no va a ser x, sino va a ser la función incrementada x más s delta x. Y ese delta x va a afectar a cada x hallada anteriormente. Entonces solamente va a afectar aquí. ¿Qué decimos? 4 seno de 5x más delta x más 3. Y ahora evalúe el límite, ¿no? ¿Qué decimos? F' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función incrementada. ¿Cuál es la función incrementada? 4 por el seno de 5x más delta x más 3 menos la función original 4 seno de ¿qué? 5x más 3. Y todito esto sobre x. ¿Alguien se acuerda el seno de una suma que era igual? Seno de a más b, ¿a qué era igual? Chicos, tal vez el seno de a por el coseno de b, tal vez, ¿alguien se acuerda? Bueno, el seno de una suma, cuando tengo una suma directamente en un seno así de este estilo, ya, va a ser igual al seno de a por el coseno de b más el coseno de a por el seno de b. ¿Cuál es esto? Simplemente este de aquí, ya, va a ser de la siguiente manera.
f' de x, primeramente, ¿no? Factor común, tengo lo que es el 4. El 4 está actuando como una constante, ¿ya? Así que, ¿qué sería? Simplemente sería 4, el límite de una constante por una función es igual a la constante, sea 4, por el límite de la función. ¿Cuál sería esto? Simplemente hacer el seno de ¿qué? De 5x más 3 más 5x menos el seno de 5x más 3. Todito esto sobre el delta x. Para no poder hacerlo, o sea, muy largo, ya, como yo quiero solamente evaluar lo que es esto que está acá, no lo desarrollen todo. Solamente desarrollen lo que tengan que en cuenta el límite, ¿ya? Solamente háganlo así. Así que, ¿cómo sería esto? Es como si yo estuviera diciendo que este 5x más 3 sea igual a, y este 5 más delta x sea igual a b. Esto lo voy a mantener, ¿por qué? Porque me conviene, ya que no voy a estar desarrollándolo paso por paso, porque lo único que voy a hacer me voy a chipar, ¿ya? Así que solamente háganlo con lo que está tendiendo el límite. ¿Qué está tendiendo el límite? Delta x. ¿Qué es delta x? Este 5 delta x de aquí. ¿Esto cómo lo saqué? Aplicando propiedad distributiva, ¿ya? Entonces, haciendo eso, ¿qué tenemos? F' de x va a ser igual a 4 por el límite cuando delta x tiende a 0 de ¿qué? Seno de 5x más 3, o sea, seno de a, por el coseno de b. ¿Cuál es el coseno de b? Coseno de 5 delta x. Más el coseno de a. ¿Cuál es el coseno de a? Coseno de 5x más 3 por el seno de b. ¿Cuál es el seno de b? Seno de 5 delta x. Menos lo que sobra, ¿no? Seno de 5x más 3. Todito esto sobre delta x. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Bueno, espero que sí. Ahora, lo único que se hace aquí es ordenar. Ya, ordenemos. F' de x es igual al 4. ¿Por qué? Límite cuando delta x tiende a 0. ¿De qué? Este seno de 5x más 3 por el coseno de 5x más h, ya lo expreso con este menos seno. ¿Para qué? Para poder hallar en este caso un factor común. Por el coseno de 5 delta x. Menos seno de ¿qué? 5x más 3. Todito esto sobre ¿qué? Sobre delta x. Más el límite cuando delta x tiende a 0 de ¿qué? Coseno de 5x más 3 por el seno de 5 delta x. Todito esto sobre delta x. ¿Por qué hago esto? Para poder, recordemos, ¿no? Si yo tengo en este caso límites trigonométricos, siempre es bueno, o es lo recomendable, o sí técnicamente es lo que hay que hacer, ya, llevarlo a este tipo de límites, ¿no? Este límite aquí es igual, les pregunto. 1. 1. Y este que está acá, aquí igual, les pregunto. 0. 0, muy bien. ¿Ya? Entonces, por eso hago esto. ¿Para qué? Para poder, en este caso, llevarlo a este tipo de modelos, para poder llevar a cabo una solución. ¿Ya?
Bueno, un ratito. Ya. Entonces, en este tipo de ejercicios, ¿qué hago? Aquí, ojo, antes de esto. Esto es exactamente igual, también a decir, al límite cuando x tiende a 0 del coseno de x menos 1, todito esto sobre x, y esto igual a 0. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, siguiendo esto de acá, como todo está expresado en delta x, no se olviden delta x, lo que no tenga delta x lo considero como una constante. ¿Por qué? Porque no estamos evaluando el límite en x, sino en delta x. ¿Ya? Así que, ¿qué tengo? Tenemos entonces, ¿no? F' de x va a ser igual a 4 por... ¿Cuál es el factor común de aquí? Les pregunto, chicos. El factor común de toda esta expresión aquí es igual. Seno. Seno, ¿no ven? Simplemente entonces, ¿qué sería? Como el seno es el factor común y no tiene delta x, lo trato como una constante. ¿Y qué es igual el límite de una constante por una función? Es igual a la constante, o sea, seno de ¿qué? 5x más 3. Por el límite de la función. Sea el límite cuando delta x tiende a 0 de ¿qué? Lo estoy sacando, sería entonces coseno de ¿qué? 5 delta x menos 1, todito esto sobre delta x. Más, ¿qué me queda? Me queda el coseno, bueno, aquí no está muy bien escrito, pero espero que se entienda ya. En la constante por el límite de la función. ¿Cuál es la constante? Coseno de 5x más 3 por el límite de la función, sea la función delta x tendiendo a 0 de ¿qué? Seno, de 5 delta x, todito esto sobre delta x. Les pregunto, chicos, ¿esto acá es igual a 0 y esto acá es igual a 1? No. Perfecto. ¿Qué nos falta? El 5. El 5, ¿cierto? Muy bien. Entonces, f' de x, ¿a qué va a ser igual? A 4 por... Sigo manteniendo, ¿no? Va a ser entonces seno de ¿qué? De 5x más 3 por... Multiplico por 5 ambos miembros, ¿no? 5 por el límite cuando delta x tiende a 0 de ¿qué? Coseno de 5 delta x menos 1, todito esto sobre 5 delta x. Para ver si no lo están haciendo mal, ustedes mismos simplifican, ¿no? 5 sobre 5, ¿qué va a dar? Va a dar 1. Y 1 multiplicado por cualquier cosa es esa cualquier cosa, ¿ya? Así que aquí tenemos, ¿no? Coseno de 5x más 3 multiplicado por 5. Entonces, ¿qué sería? Límite cuando delta x tiende a 0 de ¿qué? Seno de 5 delta x sobre 5 delta x. Ahora sí, ¿es 0 y es 1? Sí, ¿no es por qué? Porque son exactamente iguales. Esto aquí es 0, este de aquí, todito esto aquí es 1. ¿Y qué tenemos? Ah, bueno, perdón, esto de acá, este 4 está afectando a todito esto. No, eso por favor no se olvide. Y lo mismo acá. Bueno, 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Bueno, el límite por infinito no tengo, pero 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Así que, ¿qué tenemos? F' de x es igual a 4 multiplicado por ¿qué? Por lo que sobró nomás, ¿no? 0 más cualquier cosa es esa cualquier cosa. Va a quedar entonces coseno de 5x más 3 multiplicado por 5. Y esto simplemente es igual a f' es igual a 20 coseno de 5x más 3. Ya acabaría el ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio?
Espero que se haya entendido, ¿ya? Les pregunto esto para los chicos del Z4. ¿Lo avanzaron esto por si acaso? ¿O recién estaban iniciando? Avanzamos. ¿Disculpa? Sí, avanzamos. ¿Avanzamos? Ah, ya, entonces seguimos, ya vamos a avanzar ahora a otra cosa. Solamente este ejercicio es de su práctico. No sé si le dieron por si acaso práctico de derivadas, su ingeniero, o todavía. Todavía no. Ah, ya. Estos acá son ejercicios su práctico, ¿ya? Estos dos lo van a ver. De todas formas, los demás, si tienen una duda, me indican, ¿ya? ¿Qué me dice ahora? Hallar las derivadas indicadas de este tipo de ejercicios. Sea, por ejemplo, y es igual a f de x igual raíz cuarta de el logaritmo de 4x menos x al cuadrado, todito esto sobre el seno de 10 menos 3x a la cuarta. Me pide hallar su derivada, ¿ya? Para ello, primeramente debemos de considerar la regla de la cadena. ¿Qué es esa regla de la cadena? Es que si yo tengo, en este caso, una función y compuesta de varias funciones, ¿ya? Sea, por ejemplo, una función compuesta, supone que tenga f, después aquí tengo una g, después aquí tengo una h, después aquí tengo una y de una función de x cualquiera. Así, ¿qué me dice? Me dice de que voy a en este caso derivar la función. Es como si fuera simplemente y es igual a una función f de x, ¿no ven? F de x de acá. Perdón. O sea, una función y es igual a f de x. ¿Qué me pide? Y simplemente derivada es igual a f de x derivada. Entonces voy a derivar esta misma función, o sea f' por todito eso. ¿Ya? Es como si estuviéramos derivando como cualquier cosa de derivaciones por tablas, ¿ya? Por la derivada de lo de adentro. Y así puedo seguir yo sucesivamente. Así puedo seguir y seguir yo así. ¿Ya? O sea, más o menos así. Y así esto se va a derivar de la siguiente y así sucesivamente hasta llegar a lo último. ¿Ya? Entonces, para poder hacer este tipo de ejercicios, ¿ya? Debemos de considerar primeramente, en este caso, propiedades de radicales. Dado, por ejemplo, una raíz de exponente n de cualquier cosa, de a, es igual a elevado a 1 sobre n. Si yo tengo acá la raíz cuarta de todita esa expresión denominada a, supónganse, va a ser igual a elevado a la 1/4. ¿Ya? Y ahora les pregunto, chicos, ¿cuál es la derivada de f de x elevado a la n? ¿Cuál es la derivada de eso? El exponente pasa como base, se mantiene la función x y al exponente se le resta 1. Eso es la derivada de x elevado a la n, ¿ya? Entonces, como primer lugar tenemos una función compuesta, ¿ya? Sea dada de la siguiente manera. Sea y es igual a ¿qué? Raíz cuarta de todito eso. ¿Qué tenemos? Logaritmo. Voy a copiarlo de aquí nomás. Sea logaritmo de ¿qué? 4x menos x al cuadrado, todito esto sobre seno de 10 menos 3x a la cuarta. Esto de acá está elevado a la 1/4. ¿Qué me dice?
Este de acá es derivada de x elevado a un exponente cualquiera. Sea y', y' es igual a un cuarto. Ese un cuarto se baja como base y a todita esa expresión de logaritmo de 4x menos x al cuadrado, todito esto sobre el seno de 10 menos 3x a la cuarta, a un cuarto le resto 1 y multiplico por la derivada de lo de adentro. Logaritmo de ¿qué? De 4x menos x al cuadrado, todito esto sobre seno de ¿qué? 10 menos 3x a la cuarta. Todito esto derivada. Ya. Sea una función y igual a p de x sobre q de x, funciones cualquiera, ¿cuál es la derivada de esa función? ¿Alguien sabe? Chicos, ¿alguien se acuerda la derivada de esa de la de un cociente? Bueno, sea la derivada de la primera, o sea, la derivada del numerador, o sea, simplemente va a ser p de x' por q de x, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, sobre la segunda elevada, la segunda elevada al cuadrado. Derivada de un cociente es numerador derivado por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. ¿Y aquí qué tengo? Y' es igual a un cuarto, todito esto como numerador del logaritmo de 4x menos x al cuadrado. Todito esto va a ser el seno de 10 menos 3x elevado a la cuarta. Un cuarto menos 1 es menos 3 cuartos. Todito esto por la derivada de lo siguiente, ¿no? Logaritmo del denominador, logaritmo de 4x menos x al cuadrado prima, por el segundo, sin derivar. Menos la primera, 4x menos x al cuadrado, por la segunda derivada, seno de 10 menos 3x elevado a la cuarta prima. Todito esto sobre la segunda elevado al cuadrado. Ahí, ¿ya? Y todito esto afecta. Seguimos, ¿no? Logaritmo, la derivada de un logaritmo de x, ¿a qué es igual? ¿Alguien me puede decir? Estoy copiando más aquí, ¿ya? Estoy copiando, tal como estamos ahí. Logaritmo de la derivada de un logaritmo es 1 sobre x, o sea, sea una función de este estilo, ¿ya? Sea una función acá, y es igual al logaritmo de x, ¿ya? La derivada es 1 sobre x por la derivada de x, ¿ya? Y la derivada de x simplemente es 1, así que solamente sería x. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 1 sobre, todo esto es argumento, 4x menos x al cuadrado, por la derivada de lo de adentro, prima. Todito esto sobre seno de 10 menos 3x a la cuarta. Menos, sigo copiando, ¿no? Logaritmo de 4x menos x al cuadrado. La derivada del seno, ¿a qué es igual? Coseno, ¿no? Sería entonces coseno de ¿qué?
4x elevado al cuadrado acá. De todito lo que está adentro, sea 10 menos 3x a la cuarta por la derivada de lo de adentro. 10 menos 3x a la cuarta prima. Todito esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Seno al cuadrado de 10 menos 3x elevado a la cuarta. Y sigo, ¿no? Hasta llegar hasta derivar todo. Y' es igual a 1/4 por el logaritmo de 4x menos x al cuadrado sobre el seno de 10 menos 3x a la cuarta, todito esto elevado a menos 3/4. Todito esto sobre la derivada de acá, ¿no? La derivada de 4x simplemente 4 menos la derivada de acá de x al cuadrado, 2x. Todito esto sobre 4x menos x al cuadrado. Y todito esto de acá está multiplicado por seno de 10 menos 3x a la cuarta. Ahora, menos el logaritmo de ¿qué? De 4x menos x al cuadrado por el coseno de 10 menos 3x a la cuarta por la derivada de lo de adentro, ¿no? La derivada de una constante, 0, menos la derivada de 3x a la cuarta, simplemente sería menos 12x elevado al cubo. Y todito esto, absolutamente todito esto, está elevado a seno al cuadrado de 10 menos 3x elevado a la cuarta. Ordenarlo esto un poco, ya, porque no hace falta ordenarlo esto así, pero igual va a ser entonces y' es igual a 1/4, con que ya todo esté derivado ya se acepta, solamente que ya se lo expresa algo mucho más largo, ya haciendo operaciones técnicamente aritméticas o algebraicas, ¿no? Pero lo que más se requiere acá es la función derivada. Y ya está todo derivado. Solamente sería acomodarlo un poquito, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda tener algo de noción, ¿no? 4x menos x al cuadrado. Todito esto va a ser seno de 10 menos 3x a la cuarta. Todito esto menos 3/4. Todito esto 4 menos 2x multiplicado por seno de 10 menos 3x a la cuarta, todito esto sobre 4x menos x al cuadrado. Menos por menos, más 12x al cubo por el coseno de 10 menos 3x a la cuarta por el logaritmo de 4x menos x al cuadrado. Y todito esto va a ser igual al seno al cuadrado de 10 menos 3x al cuadrado. Y acabar el ejercicio. Bueno, ahí no acaba, ¿no? Podemos hacer mucho más para poder simplificar ahí la función, pero ahí ya acabamos de derivar. Ya no hace más falta nada. Solamente operaciones algebraicas que poder simplificar un poco más la función, ¿no? Pero de todas formas, con que ya lo dejen ustedes ahí, ya está, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio? Ok. A ver, vamos a ir con otro ejercicio de su práctico.
sea una función cualquiera, y es igual a f de x es igual a tangente elevado a la cuarta de el seno elevado al cubo de logaritmo elevado al cuadrado de 2 sobre x al cuadrado. Y esto sería así. ¿Qué me pide? Me pide la derivada. En primer lugar, tenemos que considerar que tenemos lo que es una tangente. La derivada de la tangente, sea y es igual a la tangente de x, su derivada es igual al secante al cuadrado de x. ¿Ya? Y como tenemos que está elevado a la cuarta, es como si estuviéramos diciendo de que y sea x elevado a la n, donde su derivada es igual a n, x por n elevado a la menos 1. Esta tangente a la cuarta es como si nosotros estuviéramos diciendo, ¿no?, de que f' de x es igual a 4 por la tangente elevado al cubo de todito eso. Seno al cubo de logaritmo al cuadrado de 2 sobre x al cuadrado por la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada de todito eso que habíamos expresado anteriormente, sea la derivada de la tangente. Vamos a eliminar esto. La derivada de lo de adentro sea por la tangente de seno al cubo de logaritmo al cuadrado de 2 sobre x al cuadrado. Prima. Se le pone prima como estamos diciendo que vamos a derivar, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? F' de x es igual a 4 tangente elevado al cubo de seno elevado al cubo de logaritmo elevado al cuadrado de 2x elevado al cuadrado. La derivada del tangente es secante al cuadrado de todito eso. Seno al cubo de logaritmo al cuadrado de 2 sobre x elevado al cuadrado. Por la derivada de lo de adentro. Seno al cubo de logaritmo al cuadrado de 2x al cuadrado de prima. Entonces, ¿qué tenemos? F' de x, copiamos lo demás, ¿no? 4 tangente elevado al cubo de seno elevado al cubo de logaritmo natural de 2x elevado al cuadrado por el secante elevado al cuadrado de todito eso. Por la derivada de todito eso. Como tenemos seno al cubo, sería exactamente lo mismo que hemos hecho con la tangente, ¿no? 3 seno elevado al cuadrado de todito eso. Por la derivada de lo de adentro, sea seno de prima. Ya, esto aquí lo vamos a llamar A, ¿ya? Para no copiarlo todito. Obviamente esto, lamentablemente, tiene que copiarlo todo en su práctico, ¿ya? Sea A y esto de acá sea B, ¿ya? Nunca, esto de acá es un error, por si acaso, no lo hagan, ya solamente para no copiarlo todito lo estoy haciendo yo, ¿ya? A por B por 3 seno elevado al cuadrado de logaritmo al cuadrado de 2 sobre x al cuadrado. Por la regla del seno, ¿cuál es? Es coseno. Coseno de logaritmo al cuadrado de 2x elevado al cuadrado.
Y tengo, la derivada del seno es coseno. Y tengo que derivarlo lo de adentro. Logaritmo al cuadrado de 2x al cuadrado prima. Ya, para evitar copiar, pongo esto lo que es simplemente c y esto de acá lo que es d. Para no copiarlo, f' de x es igual a por b por c por d por la derivada del logaritmo. Aquí tenemos elevado al cuadrado, ¿no? Por lo tanto sería 2 logaritmo de 2 sobre x al cuadrado por la derivada de lo de adentro. Simplemente sería el logaritmo de ¿qué? De 2 sobre x al cuadrado prima. Entonces, ¿qué sería? Esto aquí lo voy a hacer, le voy a llamar e. Así que sería f' de x es igual a por b por c por d por e por la derivada del logaritmo. ¿Cuál es esa derivada? 1 sobre 2 sobre x al cuadrado por la derivada de lo de adentro. 2 sobre x al cuadrado prima. Aquí, extremos con extremos, medios con medios. ¿Cómo sería? f' de x es igual a por b por c por d por e de x al cuadrado sobre 2 por la derivada de 2, y esto, si no me equivoco, es 2 sobre x al cubo. Y ahí acabaría, ahí estaría todo. Ahora bien, voy a investigar esa derivada antes que... derivada de 2 sobre x al cuadrado. Es menos 4 sobre x al cubo, perdón, es menos 4. Menos 4 sobre x al cubo. Esto con esto se va, ya. Ya, este con este se va también, ya. ¿Y qué tengo? Simplemente tengo de que f' de x es igual a por b por c por d por e de menos 4 sobre x. Ya, y obvio, ¿no? Aquí está, por ejemplo, aquí está e, aquí está lo que es d y c, y aquí está lo que es b y a. Tienen que copiarlo absolutamente todito eso, ¿ya? Ya acabaría el ejercicio. ¿Tienen una pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio? Su derivada es muy larga de este docente, la verdad. A ver, de las 6 personas que están aquí, por si acaso tienen algún ejercicio de derivadas que quieran resolver o que tuvieran alguna duda tal vez. Aquí hay un mensaje, todo claro, ¿de qué parte se va a aquí? O sea, no. Ya. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase, ¿ya? Me van a disculpar que esté terminando un poco temprano, pasa que tengo una emergencia, ¿ya? De todas formas, cualquier cosa, cualquier duda me escriben al privado, ¿ya? Que tengan un buen día. Gracias.